Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les pido que me acompañen al desarrollo de un nuevo contenido. Hoy vamos a hablar de las leyes de composición interna. ¿Y qué es lo primero que debemos de saber respecto a una ley de composición interna? Su definición. ¿Y qué es, en líneas generales, una ley de composición interna? No es más que toda función que se puede establecer del producto cartesiano establecido en un solo conjunto a el mismo conjunto. ¿Cómo podemos expresar esto simbólicamente? De la siguiente manera. Ok, aquí lo vemos, ¿verdad? Asterisco es una ley de composición interna, así lo vamos a denotar, ley de composición interna, en un conjunto A que es no vacío, si solo si asterisco es una función que va del producto cartesiano A por A, o lo que es lo mismo, A cuadrado, al conjunto A. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a partir de pares de elementos que están en este conjunto, ¿verdad? Y la imagen respectiva de ese par a partir de la función asterisco debe estar igualmente esas imágenes en el conjunto A. Por eso es que hablamos de ley de composición interna. En este caso es una ley porque se trata de una regla, ¿verdad?, que viene dada a partir de la definición de asterisco. Esa regla va a ser una función y el conjunto de partida está determinado por un producto cartesiano establecido en un solo conjunto, ¿verdad? Por eso hablamos de interno. Y el resultado o la imagen de ese par que está en el conjunto de partida debe estar también, repito, esa imagen en el conjunto A. Por eso hablamos entonces de ley de composición interna. Para ser más específica aún esta definición, vamos a escribir lo siguiente. Ok, acá lo vemos. Simplemente A pertenece a y B pertenece a, puesto que los elementos de este producto cartesiano van a ser pares. Recuerden que un producto cartesiano era establecido en dos conjuntos, supónganse A por B, va a estar formado por pares, tal que la primera componente del par, en este caso A, pertenece al primer conjunto y la segunda componente del par, en este caso B, pertenece al segundo conjunto, que en líneas generales sería un conjunto B. Pero como nuestro conjunto producto cartesiano es A por A, es decir, A cuadrado, entonces el primer elemento del par, que es A, pertenece a A, y el segundo elemento del par también pertenece a A porque, repito, el producto cartesiano en este caso es A por A o A cuadrado. ¿Y dónde está su imagen? ¿Dónde está su compuesto? Una vez que a ese par le aplico la definición de la función, bueno, el compuesto de ese par también debe estar en el conjunto A. Por eso hablamos, repito, de ley de composición interna. Y este compuesto debe ser único, porque asterisco es una función. Para que vean esto más claro, vamos a irnos a otra pizarra y hacer una pequeña explicación al respecto. Ok, aquí les tengo, ¿verdad?, una ilustración para entender un poco más claro lo que comentábamos en la lámina anterior. Asterisco es una función, ¿verdad?, que va del producto cartesiano A por A al propio conjunto A. ¿Quiénes están en el dominio conjunto de partida? Los elementos de este producto cartesiano, que, repito, por estar establecido en un mismo conjunto, el primer elemento del par pertenece a A, pero también el segundo elemento del par pertenece a ese mismo conjunto A. ¿Dónde está la imagen? Que va a ser el compuesto de A con B, o lo que es lo mismo, la imagen del par AB a partir de asterisco va a estar en el conjunto A. Y esa imagen debe ser única porque asterisco es una función por definición de ley de composición interna. Recuerden que una función, ¿verdad?, es toda relación tal que se cumple que todos los elementos del conjunto de partida, y esa es la condición de existencia, deben tener imagen en el conjunto de llegada o codominio, y esa imagen debe ser única. Por lo tanto, está garantizada la unicidad del compuesto de A con B. Aclarado este aspecto, vamos a volver a la lámina inicial de la definición, no sin antes decirle que yo les voy a dejar en la descripción de este video dos videos relativos a lo que es un producto cartesiano y lo que es una función, porque como son definiciones que están implícitas en la definición, valga la redundancia, de una ley de composición interna, entonces sería bastante provechoso que puedan ver ese par de videos. Volvamos entonces a nuestra lámina inicial. Entonces estamos acá nuevamente en nuestra definición de ley de composición interna y vamos a repetirla, ¿verdad?, para que quede bien claro. ¿Qué es una ley de composición interna? Va a ser toda función, que en este caso estamos llamando asterisco,
definida en un conjunto, que en este caso lo estamos llamando conjunto A, que es un conjunto no masivo, tal que se cumpla que asterisco va a ser una función que va del producto cartesiano de ese conjunto A al propio conjunto, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Tomado un par de este producto cartesiano, es decir, una A que pertenece a A y una B que pertenece a A, entonces el compuesto a partir de la función asterisco debe pertenecer también al conjunto A. Bueno, aclarada como considero la definición de ley de composición interna, vamos a hacer un primer ejercicio referido a esta definición. En total vamos a hacer 2 ejercicios referidos a la definición antes de pasar a lo que son las propiedades de una ley de composición interna. Entonces pasemos a la siguiente lámina para un primer ejercicio. Ok, entonces aquí estamos en nuestro primer ejercicio, ¿verdad? O ejemplo, y sobre el conjunto A nos definen la ley asterisco tal como lo indica la siguiente tabla. Una de las formas más empleadas para estudiar leyes de composición interna es a partir de estas representaciones tabulares, ¿verdad? O tablas de doble entrada. Ellas nos van a permitir verificar si una determinada ley efectivamente es una ley de composición interna. Uno de los beneficios que nos permite estudiar la ley de composición a partir de estas tablas es que sin necesidad de hacer el producto cartesiano de manera explícita podemos estudiar la ley. Vean que al colocar los elementos del conjunto A en la primera fila y en la primera columna, se hace necesario determinar A por A de manera explícita. Digo A por A porque el conjunto que estamos estudiando en este caso es A. Tendríamos que realizar el producto cartesiano, pero si evaluamos acá en la tabla, 1 compuesto con 1, 1 compuesto con 2, 1 compuesto con 3, y así sucesivamente con cada uno de los elementos de la primera columna y los elementos de la primera fila, vamos a evaluar cada uno de los pares que pudieran producirse en el producto cartesiano de A por A. Y es una ley de composición interna, efectivamente lo es, porque vean que los compuestos de cada uno de los pares efectivamente se encuentran dentro del conjunto A o pertenecen al conjunto A. ¿Cómo determinar los compuestos? Simplemente tomamos el elemento de una fila respectiva, como en este caso el primer elemento de la primera fila, y si lo queremos componer, supóngase con 2, entonces simplemente hacemos coincidir la fila de 1 con la columna respectiva 2, las intersectamos y entonces decimos que 1 compuesto con 2 va a ser el 2. Lo propio si queremos hallar el compuesto, supóngase de 3 con 1, simplemente tomamos la fila correspondiente a 3 con la columna correspondiente a 1, las intersectamos y aquí obtenemos el compuesto de 3 con 1, es decir, el elemento 3. Y así lo hacemos con cada uno de los elementos de la primera columna con los respectivos elementos de la primera fila y podemos hallar los compuestos de cada uno de los pares que, repito, se forman en el producto cartesiano de A por A sin necesidad de hacerlo de manera explícita. ¿Okay? Entonces podemos concluir que donde estudiamos asterisco a la luz del producto cartesiano de A por A constituye efectivamente una ley de composición interna y es lo que vamos a escribir a continuación. Y entonces afirmamos que el par A asterisco es una ley de composición interna tal como nos lo permite apreciar esta tabla de doble entrada que acabamos de evaluar. Vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio donde también vamos a estudiar una ley de composición interna. Pasemos entonces a una nueva pizarra. Acá estamos en un segundo ejercicio y en él nos plantean que sobre el conjunto A formado por los elementos 4, 5 y 6 se establece la ley de composición interna asterisco, definida como se indica a continuación. A compuesto con B va a ser igual a A si A es mayor o igual que B. Es decir, si el primer elemento del par que estamos evaluando es mayor o igual que el segundo, entonces la respuesta o el compuesto va a ser el primer elemento del par, es decir, A. Si por el contrario resulta que A es menor que B, entonces el compuesto va a ser la segunda componente del par, es decir, B. Ya nos aseguran que asterisco es una ley de composición interna, pero que nos piden representar mediante un diagrama sagital y a través de un diagrama tabular o una tabla de doble entrada la ley de composición interna asterisco. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar de manera explícita quiénes son los pares ordenados, ¿verdad?, del producto cartesiano A por A, para entonces aplicarle asterisco, ¿verdad?, que viene dada a partir de esto que vemos acá, y una vez que tengamos los compuestos, entonces hacemos la representación sagital y el diagrama tabular. Entonces empecemos por determinar el producto cartesiano de A por A para posteriormente determinar las imágenes o compuestos de cada uno de los pares. Vamos a bajar un poco entonces para determinar el producto cartesiano de A por A sin perder de vista la definición. Entonces, ubicados acá, vamos a hacer el producto cartesiano de A por A.
Ok, como pueden ver aquí está determinado A por A, ¿verdad? Estos son todos los pares del producto cartesiano que podemos formar a partir de A, es decir, A por A. Aquí están los 9 pares que podemos formar con los 3 elementos de A, que recuerden que eran 4, 5 y 6. Ahora que corresponde aplicar esta definición a cada uno de estos pares para posteriormente, una vez determinadas las correspondencias, hacer la representación sagital y el diagrama tabular. Vamos entonces a aplicar la definición a cada uno de los pares del producto cartesiano A por A. Ok, entonces aquí vean la composición, ¿verdad? De los 3 primeros pares, 4 con 4, 4 compuesto con 4, lo que es lo mismo la imagen del par 4, 4 a partir de asterisco. Vean que en este caso son iguales. Cuando son iguales, el resultado va a ser la primera componente, porque si A es mayor o igual que B, entonces el resultado es A, que sería la primera componente, es decir, 4. En el caso de 4 compuesto con 5, o lo que es lo mismo, la imagen del par 4, 5 a partir de asterisco sería en este caso B, es decir, 5. En este caso esto es A y esto es B. Como resulta que B es mayor que A, el compuesto o imagen va a ser B, que en este caso particular sería 5. Lo mismo sucede con el par 4, 6 a la luz de la definición de asterisco. Compuesto de 4 con 6, entonces la imagen es 6. Sabiendo entonces cómo es el procedimiento a realizar, vamos a colocar directamente ahora la composición de los otros 6 pares restantes. Ok, aquí pueden observar los 3 siguientes pares, ¿verdad? 5 compuesto con 4, 5 compuesto con 5 y 5 compuesto con 6, que serían estos 3 pares que ven acá, ¿verdad? ¿Quién es el compuesto de 5 con 4? Lo que es lo mismo la imagen del par 5, 4 a partir de asterisco. Simplemente 5, porque en este caso A es mayor que B, aplicando esta parte de la definición. Entonces sería A, que en este caso es 5. 5 compuesto con 5, o la imagen del par 5, 5 a partir de asterisco. ¿Quién va a ser? Como son iguales, en este caso es A, es decir, el mismo 5. Vean que utilizo esta forma de representarlo y esta forma de representarlo para expresar el compuesto. Es indiferente cualquiera de las dos formas. Lo estoy colocando de las dos formas para que vean las dos posibilidades que tiene. Y en lo que respecta a la evaluación del par 5, 6, es decir, 5 compuestos con 6, o la imagen del par 5, 6 a partir de asterisco, va a ser 6, es decir, B, porque resulta que A es menor que B. En ese caso se responde que es la segunda componente B, y para el caso particular de este par sería 6. Para los últimos 3 pares vamos a bajar un poco, ¿verdad? Y coloquemos ahora la evaluación de los 3 últimos pares. Ok, finalmente entonces tenemos la evaluación de los 3 últimos pares. 6 compuesto con 4 va a ser 6, porque resulta que A es mayor que B y la respuesta debe ser A, es decir, 6 para el caso de este par. 6 compuesto con 5 vuelve a ser A porque A es mayor que B, entonces la primera componente es 6, el compuesto es 6. Y 6 compuestos con 6 son iguales las componentes, entonces la respuesta también debe ser A, por lo que volvemos a repetir 6 como imagen de este par que tenemos acá, 6 con 6. Ya tenemos cada uno de los pares evaluados, ¿verdad? Tenemos sus respectivas imágenes y con estos resultados entonces nos vamos a ir a una nueva pizarra para entonces sí dar la representación sagital y el diagrama tabular correspondiente a la ley de composición asterisco aplicado en el conjunto A. Pasemos entonces a una nueva pizarra. Ok, entonces acá podemos ver, ¿verdad?, la representación sagital de nuestra ley de composición interna que hemos llamado asterisco. Aquí pueden ver el producto cartesiano A por A. Aquí están los elementos de ese conjunto. Aquí tenemos el conjunto A, ¿verdad? Y podemos ver la correspondencia que hay entre los elementos de A por A en A. Y se evidencia efectivamente que asterisco es una función, ¿verdad? Cada uno de los elementos del dominio tiene imagen en A y esa imagen es única. Y esta correspondencia obedece a lo que hemos determinado anteriormente a partir de la definición de asterisco que lo hacíamos en la lámina anterior. En cuanto a la representación tabular, acá la podemos ver. Acá tenemos la representación tabular, o lo que es lo mismo la tabla de doble entrada, ¿verdad? Aquí está la ley asterisco, los elementos de A, los elementos de A, que me permiten evaluar el producto cartesiano A por A. Y vean que esta correspondencia que se da acá entre los elementos
del producto cartesiano A por A es la misma correspondencia que tenemos acá en la representación sagital. Por ejemplo, 6 compuesto con 6 es 6. La intersección de la fila correspondiente a 6 con la columna correspondiente a 6, que nos da 6 como imagen o compuesto, que es lo mismo que tenemos acá. 6 con 6 va a 6. Entonces, esta es la representación tabular, esta es la representación sagital, y con esto le estaremos dando respuesta al ejercicio número 2. Es importante, antes de pasar al estudio de las propiedades, tener en cuenta que este tipo de representaciones, tanto la sagital como la tabular, aplican solamente a aquellos casos donde el conjunto que vamos a estudiar o a partir del cual vamos a establecer la ley de composición interna es un conjunto finito, es decir, tiene un número determinado de elementos. Ya cuando el conjunto sobre el cual vamos a aplicar la ley de composición interna es un conjunto infinito, ¿verdad? Entonces se hace necesario la demostración, o sea, demostrar que sobre ese conjunto se establece una ley de composición interna, siendo que el conjunto es un conjunto infinito. Debemos entonces valernos de la demostración matemática y demostrar que esa ley es evidentemente una función. Pero eso lo veremos posteriormente en otros videos donde realicemos ejercicios que, dado una ley de composición interna establecida sobre un conjunto infinito, demostrar que dicha ley se trata de una ley de composición interna. Pero repito, eso lo haremos en videos posteriores. Por los momentos corresponde estudiar las propiedades de una ley de composición interna y vamos a pasar a una siguiente lámina para empezar ese estudio. Ok, entonces vamos a pasar ahora a estudiar las propiedades de una ley de composición interna. Y la primera de esas propiedades que vamos a estudiar es la asociativa. ¿Cuándo vamos a decir que una ley de composición interna es asociativa? Cuando se cumple esto que tenemos acá. Es decir, que dados tres elementos del conjunto sobre el cual se establece la ley de composición interna, se nos puede dar esta relación. Podemos asociar dos de ellos, componerlos, ¿verdad? Y luego el resultado de su composición, componerlo a su vez con un tercer elemento. O podemos hacerlo de esta manera que tenemos acá. Sin embargo, el resultado en cualquiera de los casos debe ser igual. Y eso no solamente debe cumplirse para tres elementos particulares, sino para todo A, B y C que pertenezcan a A. Es decir, para cada tres elementos que yo tome, cualquiera sean esos elementos del conjunto sobre el cual se establece la ley de composición interna, se cumple esta relación que vemos acá. Un ejemplo de asociatividad dentro de la ley de composición interna lo encontramos en la suma en R, como lo vemos acá. Como podemos ver acá, la suma en R, es decir, la ley suma establecida en el conjunto de los números reales, es una ley de composición interna, porque la suma es una función establecida dentro del conjunto de los números reales. Es decir, cuando yo sumo un par de números reales, lo que voy a obtener como resultado es otro número real. Por lo tanto, es una ley de composición interna. Y es una ley de composición interna que es asociativa. Si tomamos, por ejemplo, estos tres números reales, 1/2 más 3/4 más 2, yo puedo asociar los dos primeros, ¿verdad? Los sumo, obtengo este resultado, luego le sumo el tercero de los elementos y obtengo 13/4. Pero del mismo modo también obtengo 13/4 si en lugar de haber asociado los dos primeros, asocio acá los dos últimos. El resultado sigue siendo 13/4, tal como lo ven acá. Pero esto no solamente es válido para 1/2, 3/4 y 2. Como les decía, debe cumplirse para cada tres elementos, sean cuales fueran esos elementos del conjunto sobre el cual se establece la ley de composición interna. Por lo tanto, en general, la suma definida en el conjunto de los números reales es asociativa, tal como lo vemos seguidamente. Por eso decimos que en general, en R+, o lo que es lo mismo, la suma establecida en R, se cumple la asociatividad. Tenemos tres elementos y la forma como asociemos esos elementos a la hora de sumarlos para nada va a influir en el resultado. Por eso aseguramos que para todo A, B y C que pertenecen a R se cumple esta relación, es decir, se cumple la asociatividad. Pasemos ahora entonces a una segunda propiedad que sería la propiedad conmutativa. Ok, como segunda propiedad tenemos la propiedad conmutativa. ¿Cuándo vamos a decir que una ley de composición interna definida sobre un conjunto A es conmutativa? Cuando componemos dos elementos e independientemente de la forma o del orden en que los componemos, el resultado es igual. Es decir, A compuesto con B es exactamente igual que B compuesto con A. Y repito, eso se debe cumplir para todo par de elementos que pertenezcan al conjunto sobre el cual se establece la ley de composición interna, en este caso para todo A y B que pertenezcan al conjunto A, si es A el conjunto en el cual estamos trabajando la ley de composición interna. Un ejemplo de la propiedad conmutativa lo encontramos en la suma de números reales, ¿verdad? Vamos a colocar ese ejemplo acá.
Acá podemos ver, ¿verdad?, que A más B es exactamente igual a B más A para todo A, B que pertenecen a R, es decir, para todo par de números reales que nosotros evaluamos a partir de la suma, independientemente del orden en que sumemos esos números, el resultado es exactamente igual. Tenemos acá un caso particular, un medio más 3/4 es exactamente igual que 3/4 más un medio. En ambos casos el resultado es 5/4. Pero como este es un caso particular, vamos a dejar la regla general, es decir, que A más B es exactamente igual a B más A, como ejemplo particular de la conmutatividad dentro de las leyes de composición interna. Acá lo vemos entonces, ¿verdad? En general, A más B va a ser igual a B más A para todo A y B que pertenecen a los reales. Entonces, este es un ejemplo de la conmutatividad dentro de lo que son las leyes de composición interna. Vamos a pasar ahora a una tercera propiedad que tiene que ver con la existencia del elemento neutro dentro de las leyes de composición interna. Ok, una tercera propiedad de la ley de composición interna es la existencia del elemento neutro. ¿Cuándo vamos a decir que existe elemento neutro en una ley de composición interna? Bueno, si para todo elemento que pertenece al conjunto sobre el cual se define la ley de composición interna, supóngase que es el conjunto A, entonces para todo elemento A que pertenece al conjunto A, debe existir un E, un elemento neutro, esta E denota el elemento neutro que pertenece también al conjunto A, tal que cuando componemos A con el neutro, y cuando decimos componemos A, estamos hablando de cualquier elemento de A. Entonces, cuando componemos a cualquiera de esos elementos de A con el neutro, bien sea por la derecha o por la izquierda, el resultado es el elemento A. Por eso lo llamamos neutro, por eso viene a ser un elemento como nulo, ¿verdad?, dentro de la composición. Porque cuando componemos cualquier elemento, repito, con el neutro, bien sea por la derecha o por la izquierda, el resultado es el otro elemento. En este caso específico, A nivel de la definición. Un ejemplo del neutro lo encontramos en el 0 dentro de la suma de los números reales. Vamos a colocar ese ejemplo acá para que lo vean más claro, ¿verdad? Ya tenemos ejemplo. El 0 es neutro dentro de lo que es la suma en el conjunto de los números reales, es decir, la suma como ley de composición interna referida al conjunto de los números reales, puesto que para todo A, para todo número que pertenece a los reales, existe el 0 que hace las veces del neutro, que también pertenece al conjunto sobre el cual se establece la ley de composición interna, que en este caso son los reales, tal que A, y cuando digo A repito, es cualquier número real, sumado con el 0, bien sea por la derecha ese 0 o por la izquierda ese 0, el resultado es A, es decir, es ese otro número. Supónganse un medio más 0 o 0 más un medio, en ambos casos va a ser un medio, porque el 0, repito, es neutro para la suma en el conjunto de los números reales. Vamos entonces ahora a una cuarta propiedad, que es la existencia de simétricos o inversos, ¿verdad?, dentro de las leyes de composición interna. Pasemos entonces a una siguiente pizarra para hablar de la existencia de elementos simétricos o inversos. Ok, aquí tenemos la cuarta propiedad, que es el elemento simétrico o inverso. Se va a llamar simétrico cuando la ley sea aditiva, inverso cuando la ley sea multiplicativa. Vamos a decir que un elemento es simétrico de otro cuando compuesto con aquel nos resulte el elemento neutro de la ley. Dicho formalmente sería A', que pertenece al conjunto A, es simétrico de un elemento A que también está en el conjunto A respecto a la ley de composición interna, si y solo si A compuesto con A', bien sea por la derecha o por la izquierda, les reproduce el elemento neutro. Palabras más, palabras menos, si compongo dos elementos y esa composición me da el neutro, es porque esos elementos son simétricos entre sí o son inversos, son inversibles. ¿Okay? Ejemplos de simétrico, les voy a colocar acá un par de ejemplos. Acá tenemos un par de ejemplos, ¿verdad? 3 medios, por ejemplo, es inverso de 2 tercios, en lo que tiene que ver con el producto dentro de los números reales. Aquí decimos R por, esto indica la ley de composición interna, producto definido en los números reales. Si tomamos 3 medios y los multiplicamos por 2 tercios, o de viceversa, 2 tercios por 3 medios, en ambos casos nos va a dar el neutro, que es el 1 de la multiplicación de números reales. Entonces vean que yo compongo estos dos elementos sin importar el orden como los componga, y el resultado es el neutro de la ley, puesto que el 1 es el neutro de la multiplicación para los números reales. En este caso entonces decimos que este par de elementos son inversibles o son simétricos entre sí. Un ejemplo lo tenemos en el -3, que es simétrico de 3, cuando hablamos de la suma de los números enteros. Si ustedes suman el 3 con el -3, van a obtener el 0, que es el neutro de la suma dentro de los enteros.
y da igual que sumen 3 más menos 3 o menos 3 más 3. En ambos casos, dicha composición reproduce al número 0, que es el neutro de la suma de los números enteros. Entonces diremos que este par de elementos, 3 y menos 3, son simétricos entre sí o son inversibles. ¿Ok? Entonces esta es nuestra cuarta propiedad. Vamos ahora a una quinta propiedad que la vamos a llamar regularidad, ¿verdad? Regularidad de un elemento respecto a una ley de composición interna. Pasemos entonces a una siguiente pizarra para ver esa propiedad de la regularidad. Aquí tenemos la propiedad número 5, se trata de la regularidad de un elemento respecto a una ley de composición interna. ¿Cuándo vamos a decir que un elemento es regular respecto de una ley de composición interna establecida en un conjunto? Cuando es cancelable o simplificable a derecha o a izquierda en los dos miembros de una igualdad. Formalmente sería esto que tenemos acá. Un elemento A que pertenece a un conjunto A es regular respecto de una ley asterisco que se establece en el conjunto A si solo si ocurre esto que tenemos acá, ¿verdad? Vean que acá yo puedo simplificar A, que lo tenemos en los dos miembros de esta igualdad, se está componiendo A con el elemento B y con el elemento C, y simplificamos A acá a izquierda y A que también está a la izquierda de esta composición. Pero también puede suceder que A esté a la derecha, y igualmente lo podemos simplificar y obtenemos en ambos casos que B es igual a C, B es igual a C. Entonces un elemento es regular cuando es simplificable a izquierda o a derecha en los dos miembros de una igualdad. Ejemplos de la regularidad de un elemento lo encontramos cuando tenemos la suma en Z. Veamos acá un primer ejemplo. En Z más, es decir, la suma establecida en Z, todos los elementos son regulares, puesto que cuando tenemos ecuaciones de este tipo, nosotros podemos simplificar, ¿verdad? Este 3 con este 3, y la ecuación resulta que x igual a menos 2. Esto es muy normal cuando estamos haciendo ecuaciones, ¿verdad? En el conjunto Z. Y como recuerden que la suma es conmutativa, esa simplificación se va a poder dar si bien 3 está a la izquierda, como es el caso, o si 3 estuviese a la derecha. Igualmente lo podemos simplificar, porque recuerden que la suma en Z también es conmutativa. Entonces de eso se trata la regularidad. Un segundo ejemplo lo podemos encontrar con el producto en R. Vean también, ¿verdad?, que cuando tenemos el producto definido en el conjunto de los números reales, todos los elementos también son regulares en esa ley de composición interna establecida en el conjunto de los números reales. Si yo tengo, por ejemplo, 3 cuartos por x igual a 3 cuartos por 5, yo puedo cancelar o simplificar, ¿verdad?, este 3 cuartos con este 3 cuartos, y resulta entonces que obtenemos que x igual a 5. Entonces de eso se trata la regularidad de un elemento respecto a una ley de composición interna. Vamos a terminar con las propiedades con una sexta y última propiedad, y se trata de la distributividad de una ley de composición interna respecto a otra ley. Vamos a pasar entonces a una siguiente lámina para estudiar esa sexta y última propiedad. Ok, acá tenemos nuestra propiedad número 6 de la ley de composición interna. Esta ley se llama distributiva de una ley de composición interna respecto de otra ley. ¿Qué debe cumplirse para que una ley sea distributiva respecto a otro? Que debe serla tanto por derecha como por la izquierda, como este esquema que ven acá. Aquí estamos diciendo que la ley círculo es distributiva respecto a la ley asterisco por la derecha y por la izquierda. Aquí pueden notar la relación o la igualdad cuando distribuimos esta ley círculo respecto a la ley asterisco por la derecha, y lo propio hacemos cuando distribuimos círculo respecto a asterisco por la izquierda. Esta doble igualdad debe cumplirse para todo elemento A, B y C que pertenecen a A, que es el conjunto sobre el cual se establecen las leyes de composición círculo y asterisco. Un ejemplo de la propiedad distributiva en leyes de composición interna lo encontramos en el producto respecto a la suma, tal como lo pueden ver acá. Acá apreciamos, ¿verdad?, este ejemplo donde distribuimos 3 que funciona como factor respecto a esta suma indicada de 1 más 4. Distribuimos el producto respecto a la suma. Podemos observar fácilmente, ¿verdad?, que esta igualdad se cumple, y se cumple no solamente por la derecha sino por la izquierda, es decir, que el producto también es distributivo respecto a la suma por la izquierda. En ambos casos se verifican las igualdades, y es oportuno en esta propiedad dejar claro que si bien el producto es distributivo respecto a la suma, ¿verdad?, en los números reales, no es así para la suma respecto al producto, es decir, la suma no es distributiva respecto a la multiplicación en los números reales.
Bueno amigos, con esta sexta propiedad damos por concluido lo que tiene que ver con la definición y las propiedades de la ley de composición interna, pero antes de despedir el video les quiero dejar un ejercicio planteado a los fines que pongan en práctica mucho lo que hemos estudiado hasta este punto. Entonces pasemos a una nueva pizarra para dejar planteado ese ejercicio e intenten ustedes resolverlo desde sus casas. Ok, ya para finalizar, entonces les voy a dejar este ejercicio planteado con la idea de que pongan a prueba mucho de lo que hemos venido tratando anteriormente. Entonces tenemos el conjunto D formado por estos elementos 1, 2, 3, 4 y 5 y se define en él una ley de composición interna llamada triángulo. La ley viene definida a partir de la siguiente tabla, ¿ok? Entonces esta es una ley interna y sobre esta ley interna se les pide calcular, como la parte A, calcula 3 compuestos con 4, 5 compuestos con 1 y 2 compuestos con 2. Es decir, vamos a determinar la imagen de cada uno de estos pares que se simbolizan acá. También se les pide representar sagitalmente la ley de composición interna triángulo. También se les pide determinar si triángulo es conmutativa, si triángulo es asociativa. También se les pide en el punto B verificar si existe elemento neutro en la ley interna triángulo. Finalmente, en caso de existir elemento neutro, comprueba si cada elemento tiene simétrico. Entonces, con esto que van a practicar acá, van a poner a prueba lo que hemos venido tratando anteriormente en el video. Y con esto igualmente me despido, doy por finalizado el video, espero que haya sido el contenido y la explicación de su agrado y de ser así, espero que me regalen un like. En líneas generales, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. No te olvides que ante cualquier duda o inquietud estoy a la orden para que dejes las mismas en la caja de comentarios. Entonces bueno, no me queda más que darles las gracias por la atención, por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.